Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo A2, el cual está conformado por Carlos Marroquín, Cindy Ramírez, su servidor Marco Mo, Edilma Ramírez y Jefferson Jiménez. En esta oportunidad estaremos abarcando la sección 18 de la NIF para pymes, que son activos intangibles distintos de la plusvalía. El alcance de esta sección nos indica que aplica a la contabilización de todos los activos intangibles que son distintos de la plusvalía y también para todos los activos intangibles que son mantenidos para la venta en el giro normal de operaciones de una entidad. Esto nos hace referencia a la sección 13 de inventarios y la sección 23 de ingresos de actividades ordinarias. Una pequeña definición de activo intangible es todo activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. Ejemplo de estos tenemos las marcas y patentes, los derechos de autor, las licencias, entre otros. Esta sección no aplica a activos financieros y derechos mineros y reservas minerales como el petróleo. Para que un activo intangible pueda ser reconocido como tal, debe cumplir tres características. Una es que sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan de la entidad. Dos, que el valor del activo sea medido con fiabilidad. Y tres, que no sea un resultado de desembolsos incurridos en un elemento intangible. Medición inicial. Las entidades estarán midiendo inicialmente un activo intangible al costo. Dentro de esto nos da cuatro opciones para poder realizar la medición inicial. La primera, que es la adquisición separada, que dice que es el precio de adquisición y todos los costos atribuibles a la preparación del activo. Adquisición como parte de una combinación de negocios. Esto se medirá al valor razonable en la fecha de adquisición del activo intangible. Adquisición mediante una subvención de gobierno. Este se estará midiendo al valor razonable en la fecha en que se recibe o es exigible la subvención. También nos da la permuta de activos, que se medirá al valor razonable a menos que su transacción de intercambio no tenga carácter comercial. Medición posterior al reconocimiento. Una entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. Los requerimientos para el reconocimiento del deterioro del valor se establecen en la sección 27, deterioro del valor de los activos. Vida útil. Se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita. Si la vida útil de un activo intangible no puede establecerse con fiabilidad, se determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia y no debe exceder de los 10 años. Periodo o método de amortización. Una entidad debe distribuir el importe depreciable de un activo intangible de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Y la amortización debe comenzar cuando el activo intangible esté disponible para su utilización. Esto quiere decir que cuando se encuentre en la ubicación, condiciones necesarias para que pueda ser usado de la forma prevista por la gerencia. El valor residual, una entidad supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero, a menos que exista un compromiso por parte de un tercero para comprar el activo al final de su vida útil o que exista un mercado activo. Y también tenemos la recuperación del importe en libros, que la entidad debe aplicar la sección 27 y en esta sección se explica cuándo y cómo se ha de procesar una entidad para revisar el importe en libros de sus activos y cómo se debe determinar el importe recuperable de un activo y cuándo se debe reconocer o invertir una partida por su deterioro en el valor. Los retiros y disposiciones de los activos intangibles. La entidad debe dar de baja un activo intangible y reconocer una ganancia o pérdida en el resultado del periodo en la disposición o cuando no espera obtener beneficios económicos futuros para su uso o su disposición. Información a revelar. La entidad debe revelar para cada clase de activos intangibles lo siguiente: las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas, los métodos de amortización utilizados, el importe en libros brutos y cualquier amortización acumulada, junto con el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor, también la partida o las partidas en el estado de resultados integral y el estado de resultados si se presenta.
El párrafo 18.20 de esta sección nos indica que si la vida útil de un activo intangible no puede ser medido de forma fiable, la gerencia estará utilizando la mejor estimación y podrá amortizar este activo en el método lineal en un periodo que no exceda de 10 años. Mientras tanto, el decreto 10/2012 en su artículo 33 nos indica que una entidad estará amortizando un activo intangible por el método lineal y que no exceda de 5 años. Licenciado, compañeros, para cada uno de ustedes, buen día. En esta oportunidad tenemos a bien de presentarles la sección 22, que nos habla de pasivos y patrimonios. Sin más preámbulos, daremos inicio. El alcance de esta sección, de manera muy específica, establece los principios para la clasificación de los instrumentos financieros, ya sea como pasivos o como patrimonio. También aborda la contabilidad de los instrumentos de patrimonio emitidos a individuos y a otras partes que actúan en su capacidad como inversionistas de instrumentos de patrimonio. Clasificación de instrumentos financieros como pasivos o patrimonios. La norma nos habla acerca de instrumentos con opciones de ventas, que son aquellas que dan al poseedor el derecho de intercambiar ese instrumento con el emisor por efectivo u otro activo financiero, o que el emisor vuelva a rescatar o recomprar automáticamente en el momento de un evento futuro. También nos habla de que hay instrumentos o componentes de instrumentos que deben de ser clasificados primero como patrimonio. Si le imponen a la empresa la obligación de venderlas a terceros, parte de la participación proporcional de los activos netos de la empresa solamente en el momento de la liquidación. De esa manera pueden ser tomados como instrumentos financieros. Instrumentos que se clasifican como pasivos en lugar de patrimonio. Instrumentos con opción de venta. Se clasificará como patrimonio en los estados financieros de la subsidiaria. Se clasifica como pasivo en los estados financieros consolidados del grupo. También como acciones preferentes que se estipulan un rescate obligatorio por parte del emisor. Emisión inicial de acciones u otros instrumentos de patrimonio. Una entidad reconoce estos como patrimonio cuando emita esos instrumentos y otra parte esté obligada a proporcionar efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de estos. Nos toca 3 puntos importantes que son el A, que si los instrumentos de patrimonio se emiten antes de que la entidad reciba el efectivo u otros recursos, la entidad presenta el importe por cobrar como una compensación al patrimonio en su estado de situación financiera y no como un activo. Y el B nos dice que si la entidad recibe el efectivo u otros recursos antes de que se emitan los instrumentos de patrimonio y no se puede requerir a la entidad el reembolso del efectivo o de los otros recursos recibidos, la entidad reconoce el correspondiente a un incremento en el patrimonio en la medida de la contraprestación recibida. Y el C, que en la medida en que el instrumento de patrimonio haya sido suscrito por o no emitido, la entidad no haya todavía recibido ese efectivo o los otros recursos, no reconocerá un incremento en el patrimonio. Venta de opciones, derechos y certificados de opciones para compra de acciones. Una entidad va a aplicar los principios de los párrafos 22.7 y 22.10 a las emisiones de patrimonio por medio de ventas de opciones, derechos, certificados de opciones para la compra de acciones e instrumentos de patrimonio similares. Capitalización de ganancias o emisiones gratuitas y división de acciones. Esta también es conocida muchas veces como el dividendo en forma de acciones y consiste en la entrega de nuevas acciones a los accionistas en proporción a sus acciones antiguas. Un ejemplo sería que una entidad pueda dar a sus accionistas un dividendo de una acción por cada 5 acciones antiguas que tengan. O bien otro ejemplo sería que una división de acciones, cada accionista puede recibir una acción adicional por cada acción que él tuviera. Deuda convertible o instrumentos financieros compuestos similares. ¿Por qué son similares? Ya que se contiene un componente pasivo o un componente de patrimonio, por lo que la entidad distribuye el producto entre el componente pasivo y el componente de patrimonio. Se puede decir que para poder realizar la distribución se debe determinar el componente de pasivo como valor razonable de un pasivo que se tenga similar y que no contenga un componente de conversión o un componente de patrimonio asociado similar. En los periodos posteriores a la emisión de los instrumentos se contabilizará el componente del pasivo de la forma siguiente. 1. Utilizando el método de la tasa de interés efectiva y 2.
que cumpla con las condiciones del párrafo 11.9. Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio. Una entidad puede renegociar las condiciones de su pasivo financiero con un acreedor con el resultado de que se cancele el pasivo total o parcialmente mediante la emisión de instrumentos de patrimonio para el acreedor. Una entidad medirá los instrumentos de patrimonio emitidos a su valor razonable. Sin embargo, estos tienen que ser medidos con fiabilidad, sin esfuerzo o costo desproporcionado. Dichos instrumentos de patrimonio deberán medirse al valor razonable del pasivo financiero cancelado. Acciones propias en cartera. Las acciones propias en cartera son instrumentos de patrimonio que han sido emitidos por una entidad y que ésta, a su vez, posteriormente vuelve a readquirir estas acciones. En este caso, la entidad deberá deducir del patrimonio el valor razonable de la contraprestación entregada. No podrá reconocer estas acciones como un activo financiero y no podrá reconocer una ganancia o pérdida en resultados, ya sea por compra, por venta, por emisión o cancelación de acciones propias en cartera. Distribución a los propietarios. Las distribuciones que se hagan a los propietarios serán cargadas directamente contra el patrimonio. Generalmente las entidades suelen deducirlas de las ganancias acumuladas. El pasivo por pago de dividendos se reconocerá cuando esté debidamente autorizado. Las distribuciones, las entidades pueden hacerlas ya sea en efectivo o por medio de activos distintos al efectivo, como lo serían inversiones, inventarios, propiedad, planta y equipo. Cuando las distribuciones sean en activos distintos al efectivo, estos deberán medirse al valor razonable. Si los activos no pudieran medirse con fiabilidad, sin esfuerzo o costo desproporcionado, el activo se medirá al importe en libros. Participaciones no controladoras y transacciones en acciones de una subsidiaria consolidada. En los estados financieros consolidados se incluirá en el patrimonio una participación no controladora en los activos netos de una subsidiaria. Cuando una controladora aumenta o disminuye su participación en una subsidiaria existente sin perder el control, esta tratará estos cambios como transacciones con los propietarios. No deberá reconocer ninguna ganancia o pérdida por estos cambios y tampoco reconocerá ningún cambio en el importe en libros de los activos como la plusvalía o de los pasivos como resultado de dichas transacciones. Información a revelar. Si el valor razonable de los activos a distribuir, es decir, activos distintos al efectivo, no pueden medirse con fiabilidad y esto implicaría un esfuerzo o un costo desproporcionado, la entidad deberá revelar este hecho y las razones por las que la medición implicaría un esfuerzo y un costo desproporcionado. Muchas gracias.